Era una tarde común, aunque en ese momento no sabía que sería un día que cambiaría mi vida por completo. Como sacerdote, mi rutina diaria consistía en celebrar la misa, atender a los feligreses, dar consejos espirituales y ayudar en todo lo que me fuera posible dentro de la parroquia. Después de un día largo de trabajo, me dirigía hacia mi casa, sin presagiar lo que me esperaba. Conduje mi coche a través de las calles tranquilas, mientras la lluvia comenzaba a caer. Las gotas chocaban contra el parabrisas, y la visibilidad comenzaba a disminuir. A pesar de ser una experiencia cotidiana para mí, algo en el aire parecía diferente. No era un sentimiento de preocupación, pero sí una ligera sensación de que algo iba a suceder. Mi mente, agotada por el día, intentaba mantenerme concentrado, pero la tormenta empeoraba. De repente, en un instante, la carretera se tornó peligrosa. El coche perdió tracción debido al agua acumulada en el asfalto resbaladizo. Intenté maniobrar, pero no pude evitar la inevitable colisión. Sentí como el coche giraba descontrolado, golpeando algo con gran fuerza. El impacto fue tan violento que, por un momento, todo se detuvo. No supe si había quedado inconsciente o si el mundo entero se desvaneció, pero lo que se sabía era que ya no estaba en el mismo lugar. El dolor llegó como un suspiro, pero pronto fue reemplazado por una sensación de profunda calma. Una calma extraña, como si ya no estuviera preocupado por nada, ni siquiera por el dolor físico. De alguna manera, todo parecía estar en orden, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. A medida que la oscuridad se apoderaba de mis sentidos, sentí una desconexión de mi cuerpo, como si mi alma hubiera dejado de estar atada a la realidad física. No era un sueño. Sabía que algo extraordinario estaba ocurriendo. En lugar de sentir miedo o angustia, experimenté una paz indescriptible. Era como si todo el estrés, las preocupaciones y las dudas que había acumulado durante años de servicio se hubieran desvanecido en el aire. No estaba en el coche, no estaba en la carretera, ya no pertenecía a ese mundo. Sentí que flotaba, como si me elevara más allá de la limitación física del cuerpo humano. El ambiente que me rodeaba estaba lleno de una luz cálida y suave. Era una luz que no cegaba, sino que abrazaba mi ser, envolviéndome en una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Era un lugar diferente, no de este mundo, pero a la vez era un lugar que me parecía familiar, como si ya lo hubiera conocido desde siempre. No sabía si estaba muerto o si simplemente había cruzado algún tipo de umbral espiritual, pero lo que sentía era absoluto, una paz profunda y completa. La luz se intensificaba a mi alrededor, pero no me sentía perdido ni confundido. De alguna manera, sabía que había llegado a un lugar seguro, un lugar donde todo estaba bien, donde no existían las sombras ni las aflicciones de la vida terrenal. Fue en ese instante de profunda serenidad que comencé a percatarme de la presencia de algo más, alguien más. Y fue entonces cuando sentí su presencia, una presencia que me llenó de un amor inmenso. De algún modo, su figura se fue manifestando ante mí, como una visión que se hacía cada vez más nítida y clara. Era como si un rostro familiar se estuviera acercando, con una fuerza de compasión que no podía comprender del todo, pero que me llenaba de una confianza indescriptible. A pesar de no poder verlo completamente al principio, su presencia era inconfundible. Sabía que era ella. Sabía que era la Virgen de Guadalupe. Su luz no solo iluminaba el lugar a mi alrededor, sino que también iluminaba mi corazón de una manera que jamás había sentido. Fue en ese instante de pura gracia que comprendí que no era solo una experiencia de casi muerte. Estaba siendo testigo de algo mucho más grande, algo que no solo cambiaría mi vida, sino que transformaría mi entendimiento sobre la fe, el amor divino y la misión que tenía por delante como sacerdote. En medio de aquella luz que me rodeaba, llena de paz y serenidad, mi conciencia se expandió y una presencia comenzó a hacerse más y más evidente. Fue como si, de repente, todo el espacio se llenara de una energía divina, una vibración de amor y consuelo tan profunda que no podía describirla con palabras humanas. Aunque no podía ver claramente a la figura que se acercaba, algo en mi ser sabía que era ella. Esa sensación era tan firme como la certeza de la fe que siempre había profesado. Poco a poco, la figura fue tomando forma, y vi ante mí a una mujer, cuyo rostro irradiaba una calma y dulzura inmensa. Su presencia era envolvente, como una madre que acoge a su hijo con amor incondicional. Aunque su imagen estaba rodeada de una luz tan brillante que dificultaba ver cada detalle con precisión, no necesitaba verla completamente para entender quién era. Era la Virgen de Guadalupe, la Madre de Jesús, la Reina del Cielo. Su mirada estaba llena de misericordia y ternura, y de alguna manera sentí que sus ojos me veían profundamente, como si pudieran penetrar en lo más profundo de mi alma,
con una compasión que trascendía cualquier tipo de juicio humano. Al mirarla, algo en mí se quebró. No era un sentimiento de temor o confusión, sino una sensación abrumadora de ser comprendido, de ser aceptado tal como era, con mis virtudes y mis defectos, con mis dudas y mis certezas. En ese momento, entendí que no importaba cuán pequeño o insignificante me sintiera, ella me veía, y me veía con un amor inmenso, como una madre ve a su hijo. Era un amor tan puro que parecía sanar cualquier herida interna que pudiera tener. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue la sensación de familiaridad. Aunque nunca había tenido una experiencia como esa, la presencia de la Virgen me era profundamente conocida. Era como si todo lo que había aprendido sobre ella, todo lo que había escuchado y enseñado acerca de su amor y protección, cobrara vida en ese instante. No era solo un ícono religioso, era una madre viviente, una presencia tangible que me ofrecía consuelo y paz. Al acercarse más, sus manos extendidas en un gesto lleno de gracia, la Virgen habló. Su voz, suave pero llena de autoridad divina, resonó en mi corazón mucho más allá de mis oídos. No era solo una voz. Era un mensaje que penetraba mi ser entero, una verdad eterna que me llegaba con una claridad absoluta. Cada palabra de la Virgen parecía una caricia para mi alma, como un bálsamo que sanaba todas mis inquietudes y temores. «Hijo mío, no temas», dijo con una dulzura infinita. «Tu misión no ha terminado. La vida que tienes por delante es un regalo, y todo lo que has vivido hasta ahora, cada sacrificio, cada momento de duda, tiene un propósito más grande de lo que puedes comprender». Sus palabras me envolvieron con una paz inmensa, una paz que no se parecía a nada que hubiera conocido antes. Fue como si todo el sufrimiento y las luchas que había experimentado en mi vida se disiparan en ese momento, como niebla disuelta por los rayos del sol. Sus ojos reflejaban una comprensión profunda de mis pensamientos y sentimientos más íntimos. La Virgen no solo estaba hablando de mi vida presente, sino también de algo más allá, de una misión que aún no entendía completamente, pero que estaba siendo revelada lentamente. «No solo estás aquí por ti mismo, hijo mío», continuó. «Tu vida tiene un propósito más grande. Has sido llamado para ser un instrumento de la paz de mi Hijo. La iglesia que sirves, el pueblo que cuidas, necesita de tu testimonio de fe, amor y misericordia. Mi Hijo te ha enviado para llevar su luz a este mundo oscuro». Al escucharla, algo profundo cambió dentro de mí. Entendí que mi vida como sacerdote no era solo una labor de servicio rutinario, no era solo una obligación que debía cumplir. La misión de ser sacerdote, de guiar a los fieles, era algo divino, algo que implicaba un compromiso con la transformación del corazón de cada persona que encontraba. La Virgen me estaba recordando que mi tarea no era solo predicar, sino ser un reflejo del amor de Dios en cada palabra y acción, ser un mensajero de esperanza para aquellos que más lo necesitaban. Su presencia me transmitió una sensación de seguridad inquebrantable. Sabía que no estaba sola en mi camino. Ella, como madre, siempre estaría allí para guiarme, para interceder por mí, para darme la fortaleza que necesitaba en los momentos difíciles. La luz que me rodeaba se volvió más brillante, más intensa, pero no era cegadora. Era una luz que iluminaba mi interior, llenándome de una paz profunda que aún hoy guardo en mi corazón. Antes de desaparecer, la Virgen me ofreció una última sonrisa, llena de amor y compasión. «Recuerda siempre, hijo mío, que nunca estás solo. Mi protección está contigo, y el amor de Dios te acompaña siempre. Lleva mi mensaje de esperanza al mundo». Cuando su figura se desvaneció, sentí que la paz y la claridad que me había otorgado permanecían en mí. Me encontraba en un lugar completamente diferente, no en este mundo terrenal, sino en un espacio de profunda conexión espiritual, un lugar donde la misericordia y el amor divino eran la única realidad. Sabía que algo había cambiado en mi vida. La Virgen de Guadalupe me había dado no solo consuelo, sino una misión renovada, una misión que se centraría en llevar el amor y la misericordia de Dios a los demás. Las palabras de la Virgen de Guadalupe resonaron en mi corazón de una manera tan profunda que no podía pensar en nada más. Cada frase que pronunciaba parecía atravesar mi alma, como si sus palabras no solo fueran un mensaje, sino un bálsamo divino que sanaba mis heridas más profundas. La paz que me rodeaba en ese momento no tenía comparación, y la claridad con la que entendí lo que ella me estaba transmitiendo fue como una luz brillante que iluminaba todas las áreas de mi vida que antes habían estado oscuras. «Hijo mío, no temas», me dijo con una voz suave, pero llena de una autoridad divina que me dio un consuelo inmenso. «Tu vida no ha terminado aquí. Lo que has vivido, lo que has sufrido, tiene un propósito que aún no entiendes completamente.
Mi hijo te ha llamado a una misión de amor y misericordia. No te apresures a abandonar el camino, porque la luz de Dios te guiará hacia lo que necesitas hacer. Sentí que cada palabra de la Virgen era una caricia para mi alma. Era como si ella ya conociera cada uno de mis temores, mis dudas y las preguntas que siempre había tenido sobre mi vida y mi vocación como sacerdote. A lo largo de los años, había experimentado momentos de duda, de agotamiento espiritual, de sentirse pequeña ante las dificultades del mundo. Pero allí, en ese momento trascendental, todo parecía tener sentido. No solo estaba experimentando una visión, estaba recibiendo un mensaje profundo que resonaría en mi vida por siempre. Tu misión como sacerdote es más importante de lo que imaginas, continuó la Virgen. Has sido llamado no solo a celebrar la misa o a dar sacramentos. Has sido llamado a ser un reflejo del amor y la misericordia de mi Hijo. Debes enseñar con el corazón, no solo con las palabras, y recordar que la Iglesia no es solo un edificio, sino la comunidad de todos aquellos que buscan la luz de Dios. Esas palabras me llegaron profundamente, porque a veces, en medio de la rutina sacerdotal, uno se olvida de la verdadera misión. No es solo la administración de los sacramentos, sino ser un verdadero instrumento de la paz y el amor divinos. Recordé que mi llamado no solo era como guía espiritual, sino como un servidor de la misericordia de Dios, llevando esperanza a los que están perdidos, curando a los heridos y ofreciendo consuelo a los que sufren. La Virgen de Guadalupe me dijo que no estaba solo en esta tarea. Aunque a veces la vida de un sacerdote puede parecer solitaria, ella me aseguró que nunca estaría desamparado. Mi hijo te ha dado una misión, y yo, como tu madre, siempre estaré contigo. Mi protección y la gracia de Dios te acompañarán. No olvides que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo, un instrumento de la salvación divina. A medida que la Virgen hablaba, sentí como si la luz que me rodeaba se expandiera más y más, iluminando todos los rincones de mi ser. Era una luz cálida, llena de amor, que me daba una renovada visión de mi vida y de mi servicio. La paz que experimentaba en ese momento no era solo tranquilidad. Era una certeza profunda de que mi vida tenía un propósito claro y divino, que cada acción, por pequeña que fuera, era significativa cuando se hacía en el nombre de Dios. El mundo necesita la misericordia de mi Hijo más que nunca, continuó. La Iglesia debe ser un faro de esperanza, un lugar donde las personas, sin importar su pasado o sus errores, puedan encontrar refugio, perdón y amor. No te olvides de esto, la misericordia de Dios no tiene límites, y es la luz que debe guiar todo lo que haces. Esas palabras me impactaron profundamente. Durante muchos años, como sacerdote, había predicado sobre la misericordia de Dios, pero de repente entendí con claridad lo que esto realmente significaba. La misericordia no es solo un tema abstracto o un concepto teológico, es la esencia misma del amor de Dios y debe ser vivida y practicada en cada aspecto de nuestra vida, en cada acto de compasión, de perdón, de entendimiento. La Iglesia, y yo como sacerdote, debíamos ser portadores de esa misericordia a un mundo que a menudo está perdido en la oscuridad. La Virgen me habló del papel crucial de la Iglesia en estos tiempos difíciles. Hay muchos que se sienten alejados, perdidos, sin esperanza. La Iglesia debe ser un lugar donde encuentren consuelo, un lugar donde la luz de Dios los pueda transformar. Tú, como sacerdote, tienes la misión de guiar a esos hijos perdidos hacia el amor y la gracia divina. Recuerda siempre que no es la perfección humana lo que salva, sino el amor infinito de Dios. Su mensaje, aunque lleno de amor y paz, también era un llamado urgente. No se trataba solo de un recordatorio de lo que debía hacer, sino de una renovación de mi compromiso con mi vocación. Debía ser un mensajero de la misericordia de Dios, llevando ese mensaje no solo a la Iglesia, sino a cada alma que cruzara mi camino. Finalmente, la Virgen me dio un último consejo. No olvides nunca el poder de la oración. La oración es tu vínculo con Dios, y en ella encontrarás la fuerza para cumplir tu misión. Que tu vida sea un reflejo constante de la luz de mi Hijo, y que siempre lleve su paz a todos los que encuentres. Cuando la Virgen de Guadalupe terminó de hablar, me sentí completamente transformado. No solo había recibido un mensaje, sino una verdadera renovación espiritual. Mi misión como sacerdote había sido confirmada de una manera más profunda que nunca. Ya no era solo una responsabilidad. Era un llamado divino, un compromiso de ser un reflejo del amor y la misericordia de Dios en este mundo. Con su sonrisa llena de amor y compasión, la Virgen se desvaneció lentamente. Pero su presencia quedó en mí, dentro de mi corazón. Sabía que nunca más estaría solo en mi camino. Su protección y la gracia de Dios siempre estarían conmigo.
Cuando la figura de la Virgen de Guadalupe comenzó a desvanecerse, sentí como si toda la paz y la claridad que me había ofrecido se quedara conmigo, pero de manera más intensa y palpable que nunca. A medida que ella se alejaba, la luz que me envolvía también se fue disipando lentamente, pero lo que dejó en mi corazón fue mucho más grande que cualquier sensación temporal. Había recibido un mensaje profundo, una misión que renovaba toda mi vocación y mi vida, y sabía que lo que acababa de experimentar no era solo un encuentro místico, sino un llamado a la acción. De repente, el dolor que había estado presente en mi cuerpo durante el accidente regresó. Mi consciencia volvió al mundo físico, y lo primero que sentí fue el impacto real de lo sucedido. Mi cuerpo estaba herido y mi respiración agitada, pero mi alma, mi espíritu, se sentían profundamente renovados. Abrí los ojos lentamente y vi la luz de una habitación de hospital, rodeado de médicos y enfermeras que estaban trabajando rápidamente para estabilizarme. El sonido de las máquinas, los monitores y el ajetreo del hospital me hizo regresar a la dura realidad. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Lo primero que me vino a la mente fue que todo lo que había experimentado no era solo un sueño, ni una mera alucinación. Había sido real. La Virgen de Guadalupe me había hablado, y sus palabras no solo fueron un consuelo, sino un desafío a vivir con una fe renovada, a llevar un mensaje de misericordia y esperanza a aquellos que más lo necesitaban. Mi corazón se sentía lleno de un propósito más grande que yo mismo, y su voz seguía resonando en mi interior. Lleva mi mensaje de esperanza al mundo. La recuperación física fue difícil, pero el proceso espiritual fue aún más profundo. En los días que siguieron, mientras permanecía en el hospital, pasé horas reflexionando sobre todo lo que había vivido. Estaba rodeado de tecnología médica, pero lo que más sentía era la presencia viva de Dios, como si la Virgen de Guadalupe me hubiera dejado un recordatorio eterno de lo que debía hacer con el resto de mi vida. La misericordia, la compasión, el amor divino, todo lo que había aprendido sobre la fe parecía haberse transformado en una misión concreta. Ya no veía mi vida sacerdotal como un simple cumplimiento de deberes. Ahora era una llamada profunda a ser un testigo vivo de la gracia de Dios. Al salir del hospital, mi visión sobre mi sacerdocio y sobre la iglesia misma se transformó. Las palabras de la Virgen se hicieron más claras cada día. Mi misión no solo era predicar desde el púlpito, sino vivir esa predicación en cada acción, en cada encuentro con los demás. La misericordia no podía ser solo un concepto abstracto. Debía ser la fuerza que guiara mi vida y la de aquellos a quienes servía. Los que me rodeaban, los feligreses, las personas que encontraran el camino, debían sentir el amor de Dios a través de mis palabras y mis actos. La Virgen me había mostrado la verdadera esencia de mi llamado: ser un instrumento de la paz de Dios, llevando su luz a los rincones más oscuros de este mundo. Un aspecto fundamental del mensaje de la Virgen fue su insistencia en la necesidad de unidad dentro de la Iglesia. La Iglesia debe ser un lugar donde la luz de mi hijo brille en cada rincón, me dijo. Y eso se convirtió en mi propósito inmediato: ser un agente de unidad, de reconciliación, de comprensión entre todos los miembros de la comunidad. Ya no podía ser un espectador de las divisiones internas que a veces se dan dentro de la Iglesia. Debía ser un puente entre las diferencias, un facilitador de la paz, recordando a todos que la misericordia de Dios no tiene fronteras y que la unidad en Cristo es la base sobre la cual debe edificarse la Iglesia. La Virgen también me instó a no temer, a no dudar de mi capacidad para cumplir con la misión que me había sido encomendada. Nunca estás solo, hijo mío, me dijo. Esas palabras fueron un consuelo constante durante los momentos de dificultad. Aunque a veces me sentía pequeño e insignificante frente a la magnitud de los desafíos, recordaba que la Virgen estaba conmigo, que Dios me acompañaba, y que no importaba cuán arduo fuera el camino, siempre habría luz al final. Cada vez que celebraba la misa, cada vez que me encontraba con un feligres o un hermano sacerdote, sentía que la misión de la Virgen resonaba en mi corazón. Ya no se trataba solo de realizar los rituales de la Iglesia. Se trataba de ser un testigo activo del amor de Dios en cada momento, en cada palabra, en cada gesto. La fe debía ser viva, palpable, transformadora. La Virgen de Guadalupe me había mostrado el camino de la misericordia. Su mensaje, aunque tan simple, era profundo: ser un reflejo del amor divino en todo lo que hacía. Y esa luz divina, que ella me había mostrado, debía ser la luz que guiara cada una de mis acciones, incluso en los momentos de dificultad. Ahora, con el paso del tiempo, siento que mi vida ha sido renovada. Mi vocación sacerdotal tiene un nuevo propósito, una nueva urgencia. Ya no soy el mismo hombre que antes del accidente. La experiencia de la Virgen de Guadalupe me ha transformado, y sé que la misión que tengo por delante es mucho más grande de lo que jamás imaginé.
Y, aunque todavía enfrento dificultades, ahora siento que tengo la fuerza, la sabiduría y el amor necesarios para continuar. La Virgen de Guadalupe no solo me guió en ese momento de casi muerte, sino que, con su mensaje, me ha dado una nueva vida.